Hola, muy buenas tardes. Soy Jasmine Elizabeth Mendoza Pérez. Estudio en el Colegio Hidalgo de León y voy a empezar la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre completo? Denise Michelle Mendoza Pérez. ¿Qué edad tienes? 22 años. ¿Qué carrera estudiaste o estudias actualmente? Actualmente la licenciatura de Derecho. ¿En qué universidad estudias o estudiaste? Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de México. ¿En qué semestre estás o en qué año te graduaste? Estoy en séptimo cuatrimestre. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Es una pregunta muy interesante, Has, porque la carrera de Derecho creo que es una puerta que todas las personas podemos tener, que tenemos la habilidad para poder ayudar a nuestros seres queridos o a nuestros amigos o incluso a nosotros mismos a la hora de tener un tipo de conflicto en el ámbito que sea. Y eso desde pequeño, de cierto modo, como que entiendes que es para ti. ¿Desde cuándo supiste que querías dedicarte a esta profesión? Yo creo que no hace mucho, si les soy sincera. Hace unos 2-3 años que descubrí que era esta la carrera que quería para mí. Y como que desde pequeña lo supe, como que dije, ay, me gusta, pero como que era una zona que no había investigado mucho o escarbado lo suficiente, hasta que me di cuenta que era aquí y me gustó. Qué bueno. ¿Qué área elegiste en el bachillerato y por qué? Elegí humanidades, ya aproximadamente casi al momento de salir de la preparatoria, porque si no me veía en zonas como lo es medicina, otras matemáticas o científicas, no me gustaba, pero me gustó mucho la área de humanidades en la parte de gestión y ayudar a las personas. ¿Hubo alguna persona o experiencia que influyera en tu decisión? Alguna en particular no, yo creo que han sido pequeñas situaciones que tú ves a lo largo de pequeño, a no ser situaciones en las que veas vulnerada a una persona o a otra y tú sientes esa necesidad de ayudar. A veces hay muchas personas que ayudan de otras formas, que no levantan la mano o que es más de tranquilos, pero hay momentos en los que tú tienes que levantarte y defender a la otra persona porque no tiene la habilidad o no puede, no se siente tampoco con la fuerza de hacerlo. Entonces han sido pequeñas situaciones que yo he visto o he vivido de pequeña o a gente a mi alrededor que me han llevado a querer defender a la gente como se pueda. ¿Qué carreras llegaste a considerar antes de elegir esa decisión? Antes de esta, diseño de interiores y probablemente marketing. ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar Derecho? Lo que más me gusta es que a la hora de que te hacen preguntas o asesorías, es como, oye, ¿qué puedo hacer en esto? Y tú sientes en ese momento como un chip que se prende en ti y desarrollas de alguna u otra forma lo que viste en primer cuatrimestre, te resalta y ya lo ayudas, puedes hacerle esto, métete por esta otra parte. Entonces creo que esa es una parte de la más satisfactoria que tienes de estudiar Derecho. ¿Qué ha sido lo más difícil de la carrera? Lo más difícil, compararte con otra gente que tiene mucho más conocimiento que tú y tienes que exigirte el doble. Y a veces es bastante presionante porque te comparas con gente que ha litigado 50 años, con gente que está dando clases y hay cosas que no comprendes o tu cabeza no termina de guardar tanta información de tantos años y la historia de México. Entonces es complicado, claro que sí. Y yo creo que es eso, compararte con otra gente, pero pues nosotros tenemos 20 años y hay otra gente que trae más años de experiencia y pues es la parte que se nos olvida. ¿Qué habilidades consideras importantes para un abogado o estudiante de Derecho? Sin duda, ser sociable. Creo que es la primera. Tienes que ser sociable a la hora de tener un conflicto. Tienes que ser esta parte conciliadora. A ver, vamos a platicar. Porque sí, antes de cualquier conflicto siempre tienes que tratar de llegar a un acuerdo. Ser sociable, tienes que ser persistente, muy persistente a la hora de diseñar algún tipo de estrategia, algún tipo de material de estudio y sobre todo tienes que tener esa iniciativa. Porque si no tienes iniciativa de abrir un libro y leerlo bien, como se tiene que hacer, por más que sigas avanzando no vas a entender nada. ¿Cuáles son las materias más importantes o interesantes para ti de la carrera? Materias interesantes. Yo creo que ahorita estoy llevando
Internacional Público. Es una carrera que abarca, bien dicho, toda la parte del derecho corporativo. También me gustaba mucho penal, no soy sincero, me gustaba mucho penal para meterme, ¿no? Al menos políticamente ahorita en México no es lo más seguro, pero me gustaba mucho la materia también, era penal. Y ves toda esta parte de por qué la gente hace esto, por qué la gente actúa de cierta otra forma, por qué hacen esto, y si lo hacen, qué es lo que puedes hacer para penalizarlos. Yo creo que han sido una de las dos más interesantes. Y derechos humanos. Okay. ¿La carrera es como te imaginabas antes de entrar? ¿Y por qué? Sí, un poco, porque a veces en las series te las retratan de una manera y tú dices, no es así. Pues sí, tienes que ir formal casi diario, obviamente con un sentido pues más chico, o sea, más diferente, pero sí tienes que ir con saquito, taconcitos, pantalón bajo, y que tal vez como te lo ponen en las series, entonces, o bien peinada, pero siempre con porte, tienes que irte bien, porque si no, es lo que nos decían uno de nuestros profes, si no traes el porte de un abogado, no te van a respetar como tal. Entonces decían que muchas veces hasta profesores te hacen consultas y hasta te hablan de LIC, entonces tú sientes como que no, entonces sí soy LIC, y te sientes como que más padre porque decías, te diferencias de los otros estudiantes de otras carreras. Okay. ¿En qué lugares puede trabajar una persona que estudia Derecho? En todo. Hay muchas ramas. Por ejemplo, hay muchas oportunidades, al menos para practicantes de Derecho, que se pueden ir a estudiar al SAT, se pueden ir a estudiar a Hacienda, se pueden estudiar a despachos, con notarios públicos, se pueden ir a corredurías también, a trabajar a cualquier otra empresa, pero que sea la área de jurídica. Está en M&M's, en Google, que de verdad está muy padre las oportunidades allá porque tiene sus oficinas. ¿Cómo es el ambiente laboral en esta profesión? El ambiente laboral es muy competitivo. A veces la carrera de Derecho no se estudia de una forma como en las otras, que desde el inicio empiezas a ganar, sino es que muchas veces comienzan y te dicen, te pago con conocimiento. Y es como que, oye, espérame, pues sí, o sea, tienes que aprender. Pero sí, a veces el momento de crecer para tú aprender a hacerlo es bastante pesado, porque al menos muchos despachos se manejan de esta forma, que te pago con conocimiento, si quieres de repente te pago el transporte o yo paso por ti, pero es complicado esa parte, porque tienes que buscar al menos un buen lugar que sí te enseñe claramente, pero que también se te retribuya de esa manera. Entonces es complicado al inicio, pero después eso está bien. ¿Consideras que la carrera tiene buenas oportunidades de trabajo y de estudio? Sí, tiene bastantes oportunidades, ya sea desde el inicio, que es lo que tú decidas estudiar, y enfocarte, más que nada para la hora de salir y de egresar de la universidad, puedes decidir a qué área te vas, y incluso si estás estudiando, empezar tus prácticas desde antes, y cuando salgas poder trabajar en otra cosa, pero ya sepas hacerlo, entonces ya te vas preparando desde antes, y ya sales y ya sabes cómo hacerlo. ¿Te sientes satisfecho con la carrera que elegiste y por qué? Sí, me siento muy satisfecho, porque a la hora de que alguien tiene un conflicto, pues me solicita. Entonces para mí es fácil tratar de buscar, ¿sabes qué? Déjame checarlo, pásame qué es lo que está pasando, porque siempre hay problemas, entonces de eso no nos van a faltar, pero la estrategia, ahí está el detalle. Okay. Y por último, ¿qué consejo le darías a un estudiante de cuarto semestre que está decidiendo qué carrera elegir? En preparatoria. Sí. Yo creo que analices qué es lo que de plano no te gusta primero, qué no te gusta. Si esto no te gusta, ni siquiera lo consideres. Y vete analizando qué es lo que de verdad a ti siempre es fácil decirlo, qué te gusta. Pero a veces, al tener que tomar una decisión de tan pequeño, a veces te equivocas sin darte cuenta. Entonces yo creo que lo mejor es desde el principio, si tienes un índice de lo que te gusta, tómalo. Si tienes esas dudas de que te gustan muchas cosas, vete por la más fácil. A ver, esto me gusta, ¿cómo te ves? Vete a ti en un futuro, en 5 años, ¿cómo me veo? ¿Me veo en una oficina? ¿Me veo aquí trabajando en México? ¿Me veo en el extranjero? ¿Me veo en la cárcel sacando gente? Adelante, pero yo creo que es la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo te ves en 5 años, en 10 años, cuando acabes la carrera? Y en base a eso te puedo ayudar a guiarte, hasta inspirarte, ver redes, ver películas, que tú digas, yo me veo, quiero estar así. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que me gusta? Y es más fácil a la hora de reconocer qué es lo que
quisieras hacer en un futuro. Muchas gracias por tu tiempo.